Sócrates, he estado reflexionando en los últimos días sobre la posibilidad de un verdadero gobierno del pueblo y para el pueblo. He pensado en la democracia, el verdadero poder de nuestra polis, el verdadero poder del pueblo, el verdadero poder de todos, una fuerza conjunta y constructiva que sea capaz de tomar decisiones y que nuestras políticas públicas sean grandiosas y maravillosas, lo cual nos llevará a la cima del planeta. En eso he estado reflexionando, Sócrates, en los últimos días. Piratería, fraude electoral, comprar sin factura y todo lo ilegal. Ey, dile no a la corrupción de corazón, a los fraudes, el chantaje, robos y evasión. Que las malas influencias no te hagan cambiar, no te dejes ensuciar, vive a lo legal. Hey, hey, a lo legal. Hey, hey, a lo legal. La democracia es como una maquinita que se inventó el hombre hace cientos de años para ser libre, para tomar decisiones entre todos y para evitar ser sometido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros pocos. En otras palabras, es un sistema donde el pueblo es el que manda. Suena muy bonito, pero es más complicado de lo que parece. Y uno de los trabajos más sencillos pero fundamental para el correcto andamiaje y funcionamiento de esta maquinita es votar. Es ahí donde las comunidades se acercan a dar su punto de vista sobre quién los dirigirá, gobernará y representará, quien en últimas tomará las decisiones sobre las problemáticas y el futuro de los municipios. Sin embargo, si este trabajo de acercarse a las urnas no se hace o se hace de manera irresponsable, esa maravillosa máquina llamada democracia comenzará a tambalear. Llegará la corrupción y los corruptos se robarán y mal invertirán los recursos, dejando a las comunidades sin esperanzas y sin oportunidades. Nos faltaría, para hablar de una verdadera democracia, una responsabilidad social, que yo me sienta protagonista de la construcción social cotidiana de mi historia, una formación política que me permita a mí en esa responsabilidad saber a quién elijo, por qué lo elijo y cómo lo voy a elegir. Y una responsabilidad de aquellos que han sido elegidos, de aquellos que toman las decisiones, que sepan que no se necesita o que no están allí para responder a intereses personales o de muy poquiticos, sino para intereses sociales. Cuando un político corrupto llega al poder, afecta en la democracia en la medida en que la democracia tiene como una de sus finalidades servir de vehículo para transformar demandas, intereses, problemas en soluciones políticas y demás. Si un político corrupto llega allí, va a ser el palo en la rueda, porque no va a permitir que los engranajes funcionen de la manera como deberían funcionar. Porque el político corrupto va a buscar la forma de aprovechar el mínimo movimiento de cualquier piñón para sacar su beneficio. Si impide el movimiento de los piñones, pues eventualmente saldrá un resultado, saldrá una solución a esos problemas, intereses y demandas, pero o bien o saldrá muy tarde, o dos, saldrá mal. Mario Trampa. Sí, es que la corrupción empaña los buenos ideales y las buenas intenciones de manejar y administrar acertadamente los territorios. Y lo peor es que la ciudadanía pierde la confianza en sus gobernantes y no participa en los diferentes escenarios que tiene para decidir, vigilar, controlar y liderar. Alrededor del mundo, algunas formas de gobernar han estado en contra de las democracias y han dejado el poder de tomar las decisiones a un cerrado grupo de personas que, por lo general, dejan a las mayorías sin oportunidades y en la pobreza. Existen diferentes tipos de contradicciones a la democracia. Una, la oligarquía, que es la toma de decisiones solamente de una parte privilegiada de la sociedad. O la monarquía, que son el gobierno, válgame la redundancia, gobernado por los reyes. También podría ser la anarquía, que es la desobediencia completa
al sistema democrático previamente establecido. En otras palabras, todo aquello que vaya en contravía de la participación de la mayoría en las decisiones que van a gobernar esa mayoría, incluyendo la minoría, sería contrario a la democracia. Todo lo opuesto a democracia sería un estado, una situación, una comunidad, una sociedad en la que no existe la posibilidad de disentir. No existe la posibilidad de una pluralidad en la forma de ver lo que nos acontece y por tanto no existiera la pluralidad en la forma de buscar soluciones a los problemas que tiene cualquier comunidad y cualquier sociedad. Lo opuesto a democracia sería una especie de actitud autómata en la que no tenemos la posibilidad de acceder a información para tomar decisiones, en la que a ti te dictan esto es blanco y aunque tú veas negro, como la gente y te demarcan que es blanco, tú empiezas a pensar y a convencerte de que es blanco, sin posibilidades de controvertir, sin la posibilidad de reflexionar frente a lo que se está viendo. Una guía, una brújula, unos lineamientos. Así podríamos denominar a la política. Es decir, la política es un mapa que tienen gobernantes y ciudadanos para construir y administrar lo público, lo de todos. Sin embargo, la política es más cotidiana de lo que parece y no necesitamos una curul en el Congreso para ejercerla. Ya sea en un parque, en una tienda, en el bus, a diario los seres humanos estamos haciendo política. Es que si nosotros nos devolvemos precisamente a la Grecia antigua, la polis hacía referencia a la ciudadanía, ¿cierto? A la ciudad, a la construcción de ciudad. Para nosotros política se convirtió solamente en movimientos electorales y en personajes representativos. La política es la construcción de lo público, la administración de lo público. Y yo voy un poquitico más allá. Para mí la política es la relación constante con el otro. Eso es un movimiento político, sin necesidad de hablar de un partido, de un candidato, de un elector o de un elegible. Todo lo que yo hago en la cotidianidad es una realidad política. La política, bien manejada, pues sirve para que todos los recursos que llegan a un departamento, a un municipio, sean manejados con mucha equidad y justicia. Cuando se habla de política en el común, cuando nos sentamos a dialogar con nuestros familiares, hablar de política es aburrido, porque casi siempre restringimos la política al mundo partidista y dejamos de lado que la política también son los movimientos sociales que se encargan de o quieren promover una idea, quieren promover un objetivo para que la gente empiece a concientizarse sobre una problemática, sobre que es necesario empezar a, por ejemplo, a reflexionar sobre el maltrato animal. O, por ejemplo, que es necesario empezar a reflexionar sobre la forma como nos comportamos como peatones. Entonces, esta serie de cuestiones también son política. Sin embargo, siempre tendemos a reducir lo político con lo partidista. La democracia es un aspecto muy importante para una nación, para una sociedad, porque allí juegan un papel importante el Estado y la comunidad en general. Para mí la democracia es tener el derecho de elegir a un gobernador o un presidente o un alcalde con toda la libertad que se debe. No sé qué es la democracia, la verdad no sé. Yo de política sí no sé nada. La democracia es la libertad de los pueblos. Si nosotros elegimos buena gente, tendremos buena democracia y estaremos viviendo felices y tranquilos. Pues la democracia es la manera de gobernar el país, sí, de una manera plural, ¿cierto? Que todos tengan en cuenta. En los últimos días también he tenido una gran fantasía. Me veo, es como un sueño despierto, en el que me veo hablándole a una gran multitud que desaparece y que le estoy contando esto de la participación, que le estoy contando esto de la política. Estoy hablando a una gran masa que desaparece sobre lo político, donde hay una limpidez, donde todos tenemos la posibilidad de decidir, Sócrates. Yo considero que hay apatía para lo político, primero porque perdimos el rumbo de lo que es lo político.
Y como las decisiones terminan favoreciendo a muy poquitos, pues si a mí no me interesa ni me veo positivamente afectado, ¿yo para qué lo voy a hacer? Entonces me he encontrado con respuestas de amigos, vecinos, estudiantes, que le dicen a uno, ¿para qué? Los mismos con las mismas, ¿qué sentido tiene? Más fácil, me quedo callado, esto no hay nada que hacer, ya esto no va a cambiar, brego a luchar por lo mío. ¿Por qué la gente no vota? Porque se hacen tantos comentarios y se dice que X o Y persona, que se robó, que hubo un desfalco, una cosa y la otra. Entonces la gente se pone ya apática a votar y dice, no, yo no voy a ir a votar por esos ladrones. Pero de todas maneras tenemos que ser conscientes de que somos un país donde se maneja todavía la democracia y no podemos dejar que nuestro país sea manejado en manos de unos que no tienen conocimiento de qué es la economía de un país. No podemos dejarle a que el 40% decidan quién tiene que gobernar. Si no estamos de acuerdo, pues tenemos que ir a sentar nuestra voz de desacuerdo con esos candidatos, pero pues a través del voto. Por eso existen estos mecanismos. Y la democracia se manifiesta en la sociedad a través de estos mecanismos. La revocatoria, el voto en blanco y todos estos mecanismos a través de los cuales todos y cada uno de nosotros puede poner en evidencia esto que pensamos respecto a cómo están funcionando las cosas. Aquel apático, en términos políticos, que no le puedo negar la razón, la historia le ha dicho que quédese callado, que aquí no hay nada que hacer, pero aquel apático, ¿con qué autoridad moral mañana se va a levantar a decir aquí todo el mundo hace lo mismo? Pues si vos no hiciste lo mínimo para transformar la historia, pues ¿cómo lo vas a hacer? Las elecciones expresan en su conjunto algo llamado opinión pública, eso que genera eco en la gente y recordación, eso que está en el imaginario de los ciudadanos. Sin embargo, cuando las opiniones se imponen o se compran, las elecciones no pueden ser libres y el ejercicio democrático pierde legalidad y legitimidad. El papel que tienen los medios de comunicación en esa relación opinión pública-democracia es fundamental. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son eso, un medio, son un canal. Y también son una forma de conocer esas características de la democracia. Cuanto más un medio informe, sin sesgos, sin ataduras de ningún tipo y mayor información brinde respecto a los hechos y que le brinde la posibilidad a los miembros de una sociedad de formar su propia evaluación, su propia opinión respecto a lo sucedido, eso va a contribuir a una opinión pública que pueda en verdad deliberar y dialogar sobre estas cuestiones sin ninguna atadura y sin estar restringido y sin estar mal informado. Entonces allí los medios de comunicación tienen esta función fundamental de informar, no de mal informar o también de no desinformar. En los últimos años, con la aparición de unos nuevos liderazgos, de unos nuevos sistemas políticos, de una fragmentación de los partidos tradicionales, de una ideología de pronto distinta, basados en las ideologías de izquierda a nivel internacional o de derecha, ¿sí? Pues aparecen candidatos o grupos, como lo llamaríamos hoy, movimientos representativos de ciudadanos, que le permiten a esos electores o a esos participantes de la democracia tener alternativas diferentes. Esas alternativas se van convirtiendo en un voz a voz que se lleva a amigos, que se lleva a la cafetería, que se lleva por las redes sociales. Entonces ya el político tradicional desde la plaza pública en su tono veintejuliero, en sus grandes discursos, movimientos de manos, se ha ido reduciendo un poquitico. Claro, hay todavía ese tipo de políticos tradicionales muy importantes, no voy a decir que no, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, en los últimos años eso se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer también en el escenario una serie de colectivos que antes no hacían participación activa en política, grupos de estudiantes, grupos de pensadores, grupos de intelectuales, cuyo discurso no es una palabra bonita, sino que debe ser una cosita como más masticable. Esa es la opinión pública, lo que se va transmitiendo, lo que se va conociendo y se va haciendo tarea de unos y otros que termina convertida en tarea de muchos. La corrupción es el peor mal de las democracias.
no solo deja aislada a la ciudadanía para que no tome decisiones, sino que además desangra desde adentro esos ideales y esos planes de desarrollo que tienen los municipios, generando años de atraso social, económico y político. Esa es una de las dificultades en la democracia nuestra, y es que hemos ido legitimando unas acciones que luego se vienen en contravía de nosotros. Es muy complejo entender cómo nosotros hoy, cuando digo hoy me refiero ahorita al 25 de octubre, que hay elecciones populares en nuestro país, elegimos a quien ha sido condenado hace algunos años porque se robó el horario público. Eso para mí no tendría explicación. O ahora el 25 de octubre elegimos por unas maquinarias políticas al familiar de aquel que desbancó un municipio o un departamento, o el que se equivocó en la toma de decisiones sencillamente porque manejó más maquinaria, termina teniendo los votos. Para mí eso es sinónimo de una mala formación política de nuestras comunidades. Vendemos el voto, regalamos el voto porque es muy buena gente, no conocemos planes de gobierno. Alguna vez me decían en unas elecciones, porque es que es el más bonito de los candidatos. Entonces, la legalidad queda completamente a un lado y vamos legitimando un tipo de acciones que van construyendo una historia llena de violaciones, llena de injusticias, por lo tanto, una historia de no democracia. Ser legal y ser transparente es muy importante, porque si las personas que no tienen los recursos están esperando en uno que es un líder comunitario, están esperando esa ayuda, esas gafas, esa prótesis, y si uno no le es legal a esa persona, pues está fallando como ciudadano, está faltando a la ética. En estas elecciones puedes denunciar en el suroeste, occidente y oriente cualquier delito o irregularidad, ingresando desde tu computador a www.seguridadenlinea.com o desde tu dispositivo móvil descarga la aplicación que está disponible en las tiendas de los diferentes sistemas operativos. Para mi concepto, la labor del ciudadano es respetar las normas de convivencia que están consignadas tanto en la Constitución Política de Colombia como en los códigos que cada ciudad va decretando para el comportamiento comunitario. La función del ciudadano es saber elegir, porque a veces nosotros nos dejamos llevar de engaños, nos dejamos llevar de cosas que nos ofrecen, pero que a la hora de la verdad sabemos que no las van a cumplir. Yo creo que la labor del ciudadano es tratar de elegir a conciencia, sin presión de nadie, libremente. El ciudadano debe participar en todo lo que la democracia lo invite, ¿no? A votar, a ser buen ciudadano, ser solidario. Bueno, las personas que no votan es porque unos por desengaño pues de sus líderes, ¿no? Y otros por apatía o porque no saben o no comprenden que la democracia es lo mejor que hay en el mundo para vivir. De tal manera, Sócrates, que yo quisiera llegar al poder y utilizar todos los mecanismos de la democracia representativa para ser el gran administrador de toda esta polis, que necesita de todo mi esfuerzo y de toda la participación ciudadana para que podamos llegar y llevar a estas gentes de esta polis a buen puerto y así llegar y lograr grandísimas cosas. Es por eso, mi querido Sócrates, que yo he decidido llegar al poder. Quisiera que votaras por mí. Sócrates, ¿votarías por mí? Sócrates, Eduardo, yo soy Jaime. ¿Qué te pasa? Pero Jaime, ¿votarías por mí? Pues si yo me lanzo a la alcaldía. Eduardo, ¿cuáles elecciones? ¿De qué estás hablando? Es que, pero Sócrates, ¡enfermera! Esa es mi fantasía. ¡Enfermera! Yo siempre he querido y soñado. La afectación a una sociedad con un corrupto en el poder es la deconstrucción de esa sociedad. Es que el corrupto se hace corrupto es en la medida de aprovecharse de lo público
para lucrarme en términos económicos o en términos políticos mis intereses personales. ¿Dónde está la democracia? Si los que me eligieron es para representarlos a ellos, sus intereses, sus necesidades, sus falencias, yo estoy respondiendo a lo mío. Entonces, en vez de ir construyendo sociedad en la medida que vamos avanzando en el tiempo y respondiendo a esas necesidades, vamos deconstruyendo. Entonces, un municipio que escoja un gobernante corrupto será un municipio que en 4 años lleva 4 años de atraso. Entonces, el que quiera aspirar tiene que arrancar con 4 años de atraso más. Y si empezamos a mirar que podríamos contar muchos municipios y ciudades que llevan una historia de corrupción, ¿cuántos años de atraso hay? De ahí a dar el paso a la transformación se requiere una gran responsabilidad. Yo diría que es el momento de sentirnos protagonistas, es el momento de formarnos, no solamente los universitarios, las mamás en las casas, el señor del granero, el señor del taller, la gente en los buses, donde quiera, que nos formemos, que conozcamos, que nos instruyamos planes de gobierno, formas de ser de los candidatos, equipos de trabajo de los candidatos, y el domingo que lleguemos allí a tachar un tarjetón, podamos salir del colegio, del lugar donde hagamos la votación con la frente en alto, porque en ese momento fuimos constructores de país. ¿Qué mejor momento entonces para las democracias que el día de las elecciones? El día en que cada uno de los ciudadanos mayores de edad tomamos una decisión. Por eso, antes de depositar su voto en X o Y candidato o de quedarse en su casa haciendo otra cosa menos participar, piense en su futuro y en el de su comunidad. Visítanos en www.antioquia.gov.co o llámanos a la línea gratuita 018-041-9000 o desde Medellín al 409-9000. Antioquia la más educada.